Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Te saludo desde Barcelona. Ya estoy lo que es en la madre patria, cariño. Olé, mi querido Leo, ¿vale? Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Richard, si has estado en Perú, ¿qué has traído de Perú? Cumbia, mucha cumbia, cariño. Desde hoy me he vuelto fans de la cumbia. ¿Por qué será? Ya van a saber por qué, ¿vale? Muy bien, vamos a recargarnos de buena energía. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Muy bien, cariño. Mi querido Leo, hay una imagen muy curiosa que he visto con el cuenco tibetano y todo conspira porque está lloviendo aquí, qué precioso. Una imagen en la cual he visto, no sé si vosotros conocen las ostras, que está dentro de la mar, pero no hay nada más. No hay nada más, ni un pececito, ninguna anguila, ni la sirenita, ni el sirenón. Nada, solamente está esa ostra sola. Leo. Siento, mi querido Leo, que tú en este momento te sientes como un poco aislado, aislada, o sientes de repente como que no tienes el apoyo de tu entorno, o no sabes de repente cómo desenvolverte en una situación. Como que estás remando solo o sola con tu familia, con tu vida. Posiblemente, mi querido Leo, te preguntas si alguna vez en tu mundo va a cambiar todo esto. O de repente puede ser que estás así porque no tienes pareja, o porque la persona que te interesa se fue, o porque está habiendo cambios lo que es en tu vida, Leo. Siento esto. Siento como que me dice Richard, ¿dónde está aquellos grupos de personas que me decían que siempre me iban a apoyar? ¿Dónde está de repente tu familia, tu entorno? Te sientes como un poco desplazado de la sociedad, mi leoncito. O te sientes solitario. A veces también, Leo, puede pasar que estamos rodeados de tanta gente, pero nos sentimos solos. Se sienten solas, quizás de repente porque no comparten el concepto de vida que tú tienes, quizás de repente, cariño, porque ellos están lo que es en su mundo, al margen de la edad que tú tengas. Tú puedes ser joven, tú puedes ser mayor, pero te sientes como un poco solo, solitario, solitaria, Leo. Vamos a continuar. Vamos a ver signos, 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 mi querido Leo. Vamos a ver signos, cariño. ¿Qué me dicen? Me sale lo que es Piscis o Acuario, me sale Capricornio, Escorpio, cierras con un Cáncer. Vamos a seguir. Iniciales, mi querido leoncito. ¿Qué te está pasando, Leo? ¿Qué ha pasado, cariño? A ver, iniciales. La letra H, la letra Q, la letra
F, cariño, tu ex, la letra K, la letra L y la letra B. Richard, ¿cómo que la letra F es mi ex? Si mi ex se llama, yo que sé, Rogelio. Ay, Leo, por Dios. Ahora vas de inocente. Cariño, la letra F de feo y fea. Porque a ti te van así, exóticos, te van raros. Una belleza rara, ¿te gusta, Leo? ¿Cómo que F? Ya está, ya te lo he dicho. Es que de verdad, tú quieres que me bloqueen el canal, ¿no? Es que de verdad, Leo. Vamos a ver. Carta guía, carta de consejo. Quiero que te animes. Quiero que sonrías, cariño, porque estás un poco apagado, apagada. A ver qué más me dicen, Leo. Vamos a ver, vamos a ver. Es que te va lo exótico, Leo. Te van las cosas raras. Entre más deformes, mejor te gustan, cariño. Debería ser científica, sinceramente. A ver. Me sale lo que es la carta del 4 de copas. Otra vez me sale una carta de soledad, Leo. Siento como que me dice Richard, estoy remando solo, estoy remando sola. Ahora en mi vida, mi proyecto, mis cosas, ¿qué más me viene? ¿Será que este es mi fin? No es tu fin. No es tu fin. Tú te vas a recuperar, Leo. Tú vas a encontrar la forma de abrir camino. Tú vas a encontrar la forma, cariño, de solucionar este problema. Es cierto que en estos momentos sientes como que todo el mundo te da la espalda, pero no te preocupes, que muy pronto, si una puerta se cierra, otras se abrirán, Leo. Otras se abrirán. Tranquilo, tranquila, mi leoncito, que aquí tú eres el rey y la reina de la selva. Vamos a ver qué me quieren decir, cariño, el tarot de la New, mi querido Leo. Vamos a ver, corazón, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Me sale la carta del mago, bonita carta, y la carta de la reina de pentáculos, cariño. Siento, mi querido Leo, que una persona que es muy importante en tu vida te va a tener una conversación contigo o simplemente te va a dar lo que es alternativas, Leo. Te va a dar alternativas. ¿Por qué? Porque la carta del mago es una carta buena. Es una carta de fuerza, es una carta de magia, es una carta de solución. Y está al costado de la carta de la reina de pentáculos, que nos está diciendo, hay una persona que te va a apoyar, hay una persona que te va a ayudar, hay una persona que te va a hablar de un trabajo o que simplemente va a estar guiándote en tu camino, Leo. Entonces, no vas a estar solo, no vas a estar sola. Alguien te acompaña, cariño. La carta de la luna y la carta del 4 de pentáculos, mi querido Leo. Siento, mi querido Leo, que para muchos de ustedes, quizás de repente, aunque no lo demuestres, porque eres una persona con carácter muy fuerte, para muchos de ustedes es muy importante la armonía con la familia. Para muchos de ustedes, cariño, es muy importante la armonía con tu pareja, con tus hijos. Pero estás pasando por un momento en el cual todo está como muy desestabilizado. Estás pasando por una mala racha. Solamente es una mala racha, Leo. Por otra parte, mi querido Leo, siento, mi querido Leo, que muchos de ustedes a veces se preguntan, ¿qué es lo que tú has hecho mal? Posiblemente para que esta persona se porte así contigo. Muchos de ustedes es como que te has llevado una decepción de la pareja. O de repente tú has pasado por un engaño por parte de tu pareja. Y tú te preguntas en este momento, ¿qué es lo que he hecho mal, Richard? Si lo único que hacía era trabajar, lo único que hacía era estar bien con la familia, con mis hijos, con mi entorno. ¿Por qué me tienen que pagar de esta manera? A veces no hay respuesta, cariño. Simplemente porque esta persona, pues quería, yo qué sé, disfrutar de cosas diferentes, o se le fue la olla, se volvió loco, se volvió loca, y pues te pagó mal. No te comas la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? Tú no has hecho nada malo, Leo. Simplemente son las circunstancias, es la vida, es el destino. Tú no has hecho nada malo, Leo, pero te preguntas, ¿estaré haciendo algo malo?
¿Estaré pagando algo malo? No te comas la cabeza. En este momento, Leo, no gastes energía. Busca solución a tu problema porque estás pasando por un problema. Estás pasando por una decepción. Ya no te comas la cabeza. Lo que tenga que pasar, pasará, ya está. Es esto, cariño. Bueno, vamos a continuar, mi leoncito. A ver. Vamos a ver qué te quiere decir el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Leo. Dice, ego. Escucha. Está pasando por una fase de su existencia que nubla sus pensamientos y alimenta su ego. No se deja arrastrar por esos pensamientos negativos. Es más fuerte de lo que cree. Deje de prestar atención a la voz de su ego, que solo desea hacerle desgraciado o desgraciada. Cariño. Con esto que te quiero decir, Leo. Vamos a suponer, Leo, que todavía está latente este problema que tú tienes. Y tú en este momento dices, Richard, yo jamás voy a perdonar a esa persona. Lo único que quiero es venganza. Eso no es bueno, Leo. Eso no es bueno. ¿Sabes por qué? Y yo esto lo repito a todos los signos. Siempre lo repito. Cuando tú no estás vibrando bien, cuando tú tienes tristeza, cuando tú tienes resentimiento en tu corazón, Leo, cuando tú no actúas con amor, sino con orgullo, con ego, con amargura, cariño, todo lo malo llega a tu vida. Por eso que esa frase dicen, lo que tú siembras vas a cosechar. Ya, Richard, pero esa persona me ha pagado mal. Ya no lo hagas por él, o por ella, o por ellos. Hazlo por ti, Leo. Recuerda que el reino de los cielos está hecho con la energía de los niños, y los niños no tienen maldad. No tienen maldad, cariño. Discuten con su amiguito o de repente hacen un berrinche con mamá, con papá y luego se lo pasan. No tienen maldad. Pero si tú llevas resentimiento en tu corazón, si tú llevas amargura en tu corazón, si tú de repente, cariño, actúas como diciendo, esta persona me dio lo que es una bofetada, pues yo le voy a dar dos. No. No se puede resolver las cosas con odio. Odio con odio no. Tienes que demostrarle que tú eres mejor persona. De esa manera, mi querido Leo, las cosas van a cambiar en tu vida. Yo reconozco que tú eres una persona muy orgullosa. Eres una persona, cariño, que si te hacen algo, lo hace la cruz. Pero no se puede ir por la vida así, Leo. Lo siento, alguien tenía que decírtelo. Lo siento, cariño. Te lo digo por tu bien. Porque si no, te va a seguir viniendo cosas negativas. Y tú dices, ¿por qué? Salgo de una, entro en otra. Salgo de un problema, me vienen dos problemas más. ¿Por qué? ¿Cuándo va a cambiar esto, Dios? ¿Cuándo? ¿Por qué te empeñas conmigo? ¿Qué culpa tiene Dios, cariño? Dios no tiene la culpa de lo que nos pasa en este mundo. Somos nosotros. Pero tienes que trabajar en esto, Leo. Deja a un lado el resentimiento, lo que haya pasado en tu vida, déjalo, para que tu mundo cambie. Por eso que yo he visto en el cuenco tibetano, es como que tú ya no confías en nadie. Estás como una ostra sola en el mar, solo en el mar. Ni un pececito, ni una anguila, ni un plancton, nadie. Trata de confiar más en las personas, cariño. Trata de cambiar un poco, mi leoncito. Solo como consejo, vamos a ver. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quieren decir? Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, mi leoncito, ¿qué me quieren decir? Respuesta en el tarot egipcio. Ya, Richard, ¿pero va a volver Pepelucho o no? Volverá cuando tú cambies tu energía. Pero si tú dices, ¿qué estará haciendo esta rata de dos patas? Seguro que está con la otra. ¿Cómo va a venir a tu vida, cariño? Mejor visualiza. Aunque esté con otra, con otro, visualiza. ¿Cómo te gustaría ese contacto, esa comunicación con esta persona? ¿Cómo te gustaría la reconciliación con esta persona? Sin resentimiento, sin maldad. En algún momento tú con él o con ella habrás pasado un momento de tu vida agradable. No creo que todo haya sido malo con esta relación, porque si no, tú no hubieras estado con esta persona. Entonces, recuerda, retrocede en ese momento que fue positivo con esta persona, para que todo te vaya bien. Opción 1, opción 2. 7 segundos, cariño.
Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del carro es un sí, puede ser que estás lidiando con un cáncer. Opción 2, la carta de la emperatriz es un sí, Virgo. Cariño, yo soy como tu terapeuta, cariño, tu psicólogo. Hoy por Dios, tengo miles de locos en mi vida y locas. Pero los quiero, cariño, los quiero. Vamos a ver, corazón, una carta del tarot de las manifestaciones. Leo. Una carta del tarot de las manifestaciones, mi querido Leo. Vamos a ver. Ay, por Dios, Leo, tengo que cantarte la canción. La canción se llama Pendejerete, ¿vale? Ay, compadre, él me lo pedía. Ay, compadre, él me lo pedía. Me preguntaba qué pasaría, qué pasaría. Ay, yo me preguntaba qué pasaría si se lo daba. Porque el hombre te promete hasta que te lo me. Porque el hombre te lo promete hasta que te lo me. Ay, por Dios, hasta me emocioné. Ay, compadre, él me lo pedía. Ay, compadre, él me lo pedía. Me preguntaba qué pasaría, qué pasaría. Ay, qué pasaría si se lo daba. Porque el hombre te promete hasta que te lo me. Porque el hombre te promete hasta que te lo me. Ay, por Dios, cariño, hasta mi silla casi sale volando. Mi querido Leo, armonía 10, corazón. Con otra chica, ¿vale? No me acuerdo el nombre de la chica, lo siento, ¿vale? Búscalo, ya está, te doy el título, pendejerete. Muy bien, Leo. Escucha, dice: te conviertes en lo que piensas. Lo que te he dicho en toda la lectura, cariño. Cuanto más utilices el poder que hay en ti, más lo atraerás hacia ti. Llegarás a un punto en el que no necesitarás practicar más, porque tú serás el poder, tú serás la perfección, tú serás la sabiduría, tú serás la inteligencia, tú serás el amor, tú serás la alegría. Cariño, todo lo que pensamos, lo que vibramos, lo atraemos, Leo. Muy bien. Vamos a continuar las características. Que Dios y universo me ayude, corazón. Ay, mi piolín, mira, cariño, igualito a ti. Es una gatita y un gatito. A ver qué me dice. Las características, Leo. Vamos a ver. Vamos a ver, corazón. Me sale la carta 9 de bastos. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona de elemento fuego. Es más alto que tú, ¿vale? Puede ser que sea más moreno que ustedes o más morena. Esta persona, cariño, está a la defensiva y siempre te está observando. Hay una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario o Aries, que te está observando. La carta del 7 de copas. Hay una persona que todavía tiene sentimiento por ti. Posiblemente esta persona, mi querido Leo, en algún momento te traicionó o en algún momento te falló. Pero sin embargo te piensa y de repente medita y dice: Leo todavía sentirá algo por mí. Lo dudo, porque tú eres muy orgulloso, muy orgullosa. Esta persona puede ser que viva cerca de la costa, cerca del mar. Utiliza boina. A lo mejor es calvo o no, porque debajo de esa gorra o esa boina no sé lo que hay, cariño. Una persona de piel blanca, cerca de la costa. Una persona que tiene los dedos un poco largos, cariño. A lo mejor es IT. Casa, teléfono. Cariño, porque tiene los dedos largos. Ya, es que siempre Leo, de verdad, siempre te va lo exótico. Te va lo exótico. Parece IT, cariño. Casa, teléfono. Mira esos dedos, cariño. Son largos esos dedos. Estás con un aliens. A ver. La carta del sol. Muchos de vosotros, mi querido Leo, posiblemente también están lidiando con otro Leo. Es una persona un poco espiritual, una persona de piel blanca, puede ser que se pinte el cabello de algún color, vive cerca de la costa también, o de repente vienen de un pueblo, mi querido leoncito. Casa, teléfono. Bendiciones de corazón, Leo, te quiero. Trabaja en tus energías para que todo te vaya bien. Hasta la vista, Leo, te quiero mucho.